Primera Timoteo, al capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, y dice así. Primera Timoteo, capítulo 3. Voy a leer hasta lo que hemos visto, los requisitos que hemos visto hasta ahora, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en estas últimas semanas acerca de este texto, acerca de los requisitos pastorales que Pablo pone tanto aquí como en Tito, aunque en Tito apenas no estamos viendo solamente lo que aparece en primera Timoteo. La semana pasada, si recordáis bien, estuvimos hablando de los últimos 3 requisitos que he leído. Cuando Pablo dice no codiciosos de ganancias deshonestas, y en el versículo 8 también se lo dice a los diáconos, que tampoco estén en el ministerio por ganancias deshonestas. Vimos que lo que Pablo está diciendo es que no puede ser pastor una persona o diácono, una persona que carece de honestidad y de integridad en el dinero. Y vimos también que eso no significa que al obrero no se le pague. La palabra de Dios nos dice que el obrero es digno de su salario. Vimos también que tiene que ser una persona amable. La palabra que se traduce como amable también puede significar bondadoso, conciliador, paciente. Y vimos que el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que seamos conocidos por nuestra gentileza, que seamos conocidos por nuestra amabilidad. Vimos también que las personas sabias espiritualmente son personas que son amables. Y vimos también que tenemos que ser amables con la gente. Y por último vimos también que los responsables de la iglesia tienen que ser apacibles, que literalmente significa el que no pelea. El que no pelea. También se puede traducir como pacífico o conciliador. Y vimos que Dios le habló a Elías a través de un siervo apacible y delicado. Vimos también cómo Dios estima mucho a las personas apacibles. Lo vimos en 1 Pedro en el capítulo 3. Y vimos también cómo las personas apacibles guardan su corazón y también guardan su lengua. Eso es lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada. Y fijaros que sigue diciendo el texto, no avaro, no avaro. Literalmente la palabra griega es el que no es amigo del dinero. El que no es amigo del dinero. Por lo visto, hermanos y hermanas, este era un problema en la iglesia de Éfeso, donde Pablo mandó a Timoteo a poner orden en la iglesia y a nombrar también los responsables de la iglesia. Era un problema en la iglesia. Dice en el capítulo 6 de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Había un problema económico aquí. En la iglesia había un problema de dinero, y había un problema de dinero porque entre los miembros de la iglesia había algunos que se querían enriquecer. Es un problema, es un pecado el querer tener dinero. No y sí, depende. Una persona puede enriquecerse y puede, digamos, hacer las cosas de forma correcta, de forma delante de Dios, de forma honesta, y Dios bendice su esfuerzo, su trabajo. Pero si nos queremos enriquecer por el hecho de tener dinero, por el hecho de tener posesiones, etcétera, pues podemos tener un problema en cuanto a la fidelidad a Dios y en cuanto a nuestra lealtad. ¿Qué es más importante, las riquezas o Dios? ¿Qué es más importante, el dinero que tengo en el banco o Dios? ¿Qué es más importante, las casas que tenga en la playa o en la sierra, o los coches que tenga, o mi fidelidad, mi relación con el Señor? En la iglesia de Éfeso, en este momento concreto, había algunos que querían enriquecerse, y nos dice Pablo que caen en tentación y lazo, etcétera. Es decir, había un problema, y Pablo, que siempre es detallista, Pablo está diciendo que aquellos que están en las responsabilidades de liderazgo en la iglesia, una de las cosas que deben de tener muy claro es que no sean
ávaros, que va también unido, indefectiblemente, va también unido a que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Jesús mismo lo dijo también. Pablo siempre es un fiel aprendiz de su maestro, y Jesús lo dijo también muy claro: o me servís a mí o servís a la riqueza, pero no podéis servir a las riquezas y a mí a la misma vez. O servís un propósito, tenéis un propósito con la riqueza, vivís para la riqueza, o vivís para mí. Si una persona es amante del dinero, es imposible que sea amante de Jesús, es imposible que su fidelidad sea completa con Jesús. La palabra de Dios en este punto es muy clara. Fijaros que nos dice que la avaricia es un pecado. Y además nos dice el tipo de pecado que es un pecado de idolatría. Mirad lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en Colosenses, en un texto paralelo, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fijaros que en los dos textos, tanto en Efesios como en Colosenses, nos habla de que la avaricia es idolatría. No sé si conocéis la historia de un hombre que era muy pobre, que se ganaba la vida pidiendo dinero a los demás, y siempre se quejaba de su situación, siempre se quejaba del poco dinero que tenía, de cómo la gente lo trataba, de lo mezquina que era la gente que no le daba dinero, y de su situación como ser humano, siempre quejándose y siempre siendo muy pobre. Y un día se le presentó un hada, y le dijo: mira, llevo años escuchándote de tu pobreza, de tu queja, y te voy a conceder lo que tú estás pidiendo durante tanto tiempo. Te voy a conceder dinero. Y lo que voy a hacer es que tus alforjas las voy a llenar de monedas de oro. Y voy a llenar por completo para que ya no tengas ningún problema. Ahora, tengo que advertirte una cosa: las monedas de oro que caigan en el suelo se convertirán en polvo. El hombre dijo: sí, lléname la alforja de oro, no me importa. Y el hada empezó a llenar las alforjas de oro de este hombre que no tenía nada, este hombre tan pobre. Y pasado un poquito, que ya estaba muy llena, le dice el hada: paro, ya tienes mucho. No, se le caía la baba por aquí, los ojos abiertos. No, quiero más. Y el hada, pues bueno, empezó a echarle más monedas de oro, y ya llegó un momento en que la propia hada le dijo: pero si ya tienes mucho dinero, ya tienes muchas monedas de oro. Ahora mismo eres el hombre más rico del mundo, ¿quieres más? Y el hombre le dijo: sí, quiero más. Y el hada siguió echando monedas de oro, hasta tal punto que las alforjas de tanto peso se rompieron, cayeron al suelo y se convirtieron en polvo. Y el hombre volvió a su condición normal, como estaba antes, sin dinero, por su avaricia, por querer tener tanto dinero. Cuidado con la avaricia, hermano. Cuidado, que esto es una de las cosas que siempre pensamos que son los demás los que tienen la avaricia. Nunca pensamos que soy yo el que también es avaricioso. Cuidado, porque siempre somos muy duchos y muy listos para decir: esta persona es avariciosa, esta persona quiere más, y nunca somos conscientes de nuestras propias debilidades, nunca somos conscientes de nuestros pecados, y nunca somos conscientes que quizás el avaricioso soy yo. Quizá el que quiere tener más, el que quiere poseer más, sea yo. Cuidado con la avaricia, porque nos divide. Porque se puede convertir en idolatría.
Entonces divide nuestra lealtad y nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el Señor. Y Dios no comparte su honra con nadie, ni siquiera con el dinero. Así que cuidado con querer poseer, querer tener dinero y brindarle nuestro corazón y nuestra adoración al dinero y a las posesiones antes que al Señor. Después dice el apóstol Pablo, dice, no avaro, y después dice, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y fijaros lo que dice en este mismo libro, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que lo hemos visto ya en otra ocasión, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La cuestión, hermano, es, ¿cómo se puede gobernar bien una iglesia cuando tu familia es un desastre? ¿Cómo se puede gobernar una iglesia cuando tu familia es un desastre? Pablo dice que no. Pablo dice que los pastores y los diáconos no pueden gobernar bien una iglesia si no están capacitados para gobernar su propia casa, si no están capacitados para gobernar su propia familia. ¿Sabéis, hermanos? El hogar, la familia, es una iglesia en miniatura. Es una iglesia en miniatura. Y si tú no sabes controlar y gobernar tu propia iglesia en miniatura, ¿cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a trabajar en la iglesia cuando en tu propia casa no lo hace? Los hijos de los pastores tienen que tener, y de los diáconos, y en realidad de todos los creyentes, deben ser ejemplos de educación, deben ser ejemplos de niños que están bien enseñados, etcétera, etcétera. El hogar de pastor, si tú te encuentras una familia con niños mal educados, si tú te encuentras una familia con una anarquía espiritual, si tú te encuentras una familia que falta la obediencia y la disciplina, y están todo el tiempo a base de discusiones y de gritos, ¿cómo va el padre a tener una responsabilidad en la iglesia cuando su familia está de esa forma? ¿Por qué? Porque no tendrá ninguna autoridad. Si tú ves que en la casa del pastor, del anciano, del diácono, los hijos hacen lo que quieren y como quieren, ¿qué autoridad vas a tener tú después para enseñar acerca de la familia, acerca de los hijos? Si tú ves que los responsables de la iglesia siempre se están peleando con su esposa, ¿qué responsabilidad, qué ejemplo vas a tener también a la hora de enseñar acerca de la familia y acerca de la relación con la esposa? Perderán la autoridad. Y sin autoridad en una iglesia es muy difícil trabajar, es muy difícil compartir, es muy difícil poder enseñar. Y no solamente eso, no tendrá autoridad, sino que además no será un ejemplo para nadie. No será un ejemplo para nadie. Al revés, será un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Si nuestros niños van gritando, si nuestros niños no obedecen, si nuestros niños hacen lo que quieren, si nuestros niños mandan en la casa en vez de ser los padres, si la esposa siempre es la que manda en vez de ser el marido, ¿qué ejemplo se está dando en la iglesia? ¿Qué ejemplo se está dando de una familia bendecida y cuidada por el Señor? Por eso es importante lo que dice, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Un padre cristiano no debe ser demasiado estricto y tener mano dura con sus hijos. No debe ser demasiado estricto y tener mano dura con sus hijos. No sé si conocéis la obra, las películas de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman es uno de los directores de cine más importantes del mundo, con muchos premios. Era sueco, ya este hombre murió. Ingmar Bergman, sus películas, yo he visto algunas de las películas de Ingmar Bergman y tengo que decir que contento no sales, reíto no te ríes de las películas. Es interesante que las películas de Ingmar Bergman siempre retrata el tema de la religión y el tema de la muerte en todas sus películas. El tema del más mezclado, el tema de la religión y el tema de la muerte. En una biografía suya dice lo siguiente acerca del padre. El padre era pastor luterano. Y dice esto: casi con toda nuestra educación
Casi toda nuestra educación estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y misericordia. Factores concretos en las relaciones entre padres e hijos y con Dios. Los castigos eran algo completamente natural, algo que jamás se cuestionaba. A veces eran rápidos y sencillos como bofetadas y azotes en el trasero, pero también podían adoptar formas muy sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de generaciones. Este hombre fue un hombre muy infeliz en su infancia, muy infeliz en su infancia. El padre siempre iba vestido de negro y el padre era de ese prototipo de pastor que todo era pecado, que todo era malo. Y en esta memoria, en esta biografía que él cuenta, y que aquí pone algo que he leído, porque todavía hay sitios donde todavía es más grave lo que él dice. Él siempre estaba viviendo en un ambiente de miedo, en un ambiente asustadizo. Todo era malo, un ambiente de pecado, del no por delante, en un ambiente donde todo era malo. Y este muchacho, este hombre, este niño, Ingmar Bergman, creció en ese ambiente con miedo de su padre y con una familia en la que, como dice él, las bofetadas abundaban y los cachetes en el culo también abundaban, aparte de otros castigos que podían hacer. Cuidado, hermano, porque podemos de alguna forma, si somos demasiado estrictos con nuestros hijos y tenemos demasiado mano dura con nuestros hijos, podemos hacer a nuestros hijos completamente infelices. Podemos hacer a nuestros hijos que no sean felices en el mejor tiempo de su vida, que es la niñez. Lo que van a recordar para siempre es la niñez. Y si los hijos, cuando sean mayores, lo que van a recordar en su casa son los gritos de los padres, son las prohibiciones de los padres, son las malas sensaciones de los padres, los castigos de los padres, y la violencia, eso es lo que se van a llevar para siempre. Y cuando van a recordar, van a decir: mis padres iban a la iglesia, pero para mis padres todo era malo, para mis padres todo era pecado, para mi padre todo era legalismo, para mi padre todo era esto, todo era otro. Entonces eso lo van a tener siempre. Por eso es importante que tengamos cuidado con él, porque a veces, sin querer, nos podemos pasar en la enseñanza con nuestros hijos y podemos sobrepasar una línea que al final va a ir en contra de ellos. Y lo que pensamos que puede estar bien, va a estar mal. Yo no estoy hablando que no tengamos disciplina, yo no estoy hablando que lo voy a comentar ahora. Lo que estoy hablando es que cuidado con los extremos. Cuidado con estar continuamente con nuestros hijos diciendo: en la iglesia no puedes hacer esto, si te sientas tienes que hacer esto, no puedes ver tal cadena, no puedes hacer tal cosa, no puedes juntarte con el niño ese de la esquina, no puedes... cuidado, tienes que leer la Biblia todos los días y cada día tienes que tenerme un versículo de memoria, cuidado, porque podemos pasarnos mucho y hacer un daño tremendo a nuestros hijos. Así que los padres cristianos no deben ser demasiado estrictos y tampoco tienen que tener la mano dura con sus hijos. Y si le pueden enseñar a no poner los móviles, no, eso no. Tienen que tener cuidado con eso. La segunda cosa que puede pasar con los padres es lo contrario. Es lo contrario, siempre nos vamos a la ley del péndulo, es lo contrario, puede ser demasiado sobreprotector, Hermanos y hermanas, no se puede proteger a nuestros hijos de todo, sencillamente, déjame decirte que eso es imposible. No se puede proteger a nuestros hijos de todo. Ya nos gustaría a los padres proteger a nuestros hijos de todo, pero sencillamente es imposible. Aunque viva en tu misma casa y no los dejes salir durante 15 años, aunque estén ahí sin salir durante 15 años, todos sabemos de historias de personas que salen en los medios de comunicación, de hijas y de hijos que los padres no le han permitido salir durante un montón de años. No hace mucho leí de unas cuantas hermanas que su padre no le habían permitido salir de su casa durante 20 y tantos años. No habían salido ni al parque, ni al jardín, ni al colegio, no habían salido en ningún sitio, habían estado confinadas en su casa como una secta, confinadas en la casa porque el padre no permitía que sus hijas saliesen a la calle. Y es realmente algo tremendo cómo crecieron esas niñas porque su padre las estaba sobreprotegiendo.
Para crecer como personas, los hijos y las hijas tienen que aprender a equivocarse y a tomar sus decisiones. Te lo repito otra vez, porque es importante. Para crecer como personas, los hijos y las hijas tienen que aprender a equivocarse y a tomar sus decisiones, sus propias decisiones, no las tuyas. Tu responsabilidad es enseñarle, tu responsabilidad es aconsejarle, tu responsabilidad es vivir una vida buena y feliz y ejemplar en el Señor. Pero tus hijos tienen que tomar sus responsabilidades y tienen que tomar sus propias decisiones. Si los padres siempre estamos detrás de nuestros hijos, si los padres siempre estamos al lado de nuestros hijos y los hacemos dependientes de nosotros, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando? ¿Qué clase de hijos estamos creando cuando siempre lo tenemos aquí al lado? Cuando no le permitimos que salga, cuando no le permitimos que se equivoque, cuando no le permitimos que tome sus decisiones, cuando no le permitimos que defienda sus argumentos. ¿Qué clase de hijo estamos cuando siempre estamos aquí? ¿Sabéis? Las estadísticas nos dicen que hay mujeres, sobre todo mujeres, chicas jóvenes, que se quedan embarazadas porque quieren salir de sus casas. Que se quedan embarazadas porque quieren salir, y yo he conocido alguna. Su madre o su padre, sobreprotectores, no le dejaban hacer absolutamente nada, en una atmósfera irrespirable, no tenían ningún tipo de libertad, y la única manera que tenían, y siguen teniendo muchas, es quedarse embarazada para salir de ese ambiente. Cuidado, porque podemos crear a personas absolutamente dependientes de los padres, y eso no es sano. Eso no es sano. Una cosa es que los padres lo cuiden, una cosa es que los padres los amen, una cosa es que los padres estén con ellos, y otra cosa es que no les permitan moverse. Y que todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que piensen, todo sea siempre a través del filtro de los padres. Estamos creando a personas dependientes y a personas sin, permitidme esta redundancia, sin personalidad. Sin personalidad. Hace un año y pico, creo que en las últimas oposiciones, yo me quedé sorprendido porque leí una noticia, creo que era aquí en Sevilla, en las oposiciones en Sevilla. No estoy muy seguro si era en Sevilla o también en el resto del Estado, pero bueno, creo que era en Sevilla. Y me sorprendió mucho porque dice que muchos de los alumnos que tenían problemas con las notas que habían sacado, en vez de ir ellos, estamos hablando de gente con 18, 19 años, en vez de ir ellos a hablar con los profesores, que siempre se han ido, iban los padres. Josefa dice que sí. Iban los padres a hablar con los profesores y tú te quedas sorprendido. Un chaval con 18, 19 años, van los padres a hablar, que eso no había ocurrido. Sin embargo, en esta generación donde lo tienen todo, absolutamente todo, confinado en su casa, lo tienen todo, los padres iban a quejarse a los profesores porque sus hijos no habían sacado las oposiciones o no habían sacado las notas que ellos pensaban, en vez de ser los hijos que ya tenían edad para hacerlo. Cuidado, porque nos podemos ir o a padres demasiado autoritarios, o nos podemos ir a padres demasiado sobreprotectores. Y las dos cosas están mal. Las dos cosas están mal en la relación, en la educación con nuestros hijos. También puede pasar otro punto, otra cosa, y es que los padres también pueden ser demasiado indulgentes. No pasa nada nunca. Los padres pueden ser demasiado indulgentes. Que mi hijo me grita, ¡papá! No pasa nada. Dios te ha dado la garganta. No pasa nada. ¡Mamá! ¡Que no me como esto! No pasa nada. Te lo comas, chiquillo. Yo te pongo hamburguesa de McDonald's. Te lo comas. ¡Papá! ¡Mamá! Que lo ensucio, que tiro la comida. No te preocupes. Yo limpio la comida. Cuidado. Porque podemos los padres ser demasiado indulgentes también con nuestros hijos. No se puede permitir todo. Los padres que permiten a sus hijos todos, están creando monstruos. Que el día de mañana pagarán las consecuencias, y con los padres incluidos. Pagarán las consecuencias también. Los hijos tienen que saber la línea que hay entre el bien y el mal. Los hijos tienen que saber la línea que hay entre lo correcto y lo incorrecto,
entre lo que está bien y lo que sencillamente no está bien. Y eso lo tienen que enseñar los padres. Y tienen que poner los límites. Eso no se va a hacer en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Eso se hace en el hogar. En el hogar. No me cansaré nunca de decir que en los colegios se enseña información, se enseña asignatura, pero la educación siempre es parte de los padres. Siempre es parte de los padres, no es de los colegios. Siempre es de los padres en su casa. Los padres cristianos, y como digo, no solamente los pastores, los diáconos, etcétera, los padres cristianos deben darle a sus hijos 3 palabras que hoy en día son políticamente incorrectas. 3 palabras que hoy en día mucha gente no quiere enseñar ni quiere decir. Y si los dice, te tachan de algo determinado. Los padres hoy en día tienen que volver a lo que la Escritura nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que darle a nuestros hijos dirección, corrección, disciplina y amor. Corrección, dirección, disciplina y amor. Cuando fallamos en las 4, cuando fallamos en alguna, nuestros hijos lo van a tener complicado a la hora de ir creciendo o a la hora de ir formándose como persona. Dirección. ¿Dónde van a encontrar dirección los hijos? En el hogar. Corrección. ¿Dónde van a ser enseñados y dónde van a ver lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto? En el hogar. ¿Dónde van a aprender la disciplina? En el hogar. Esto no lo puedes hacer. Esto no lo puedes hacer. Y además sin chantaje. Sin chantaje. Tú tienes que decirle a tus hijos, esto lo puedes hacer y esto no. Y ahora entra la pregunta que los últimos 50 años dicen todos los niños. ¿Y por qué? Eso siempre lo han preguntado los niños. Los niños siempre han preguntado, ¿y por qué? Pero los últimos 50 años ya no solamente es una pregunta, es un derecho. ¿Por qué? Y hay padres que se sientan con el hijo, con los hijos, y dicen, mira chiquillo, mira Pedrito, y empiezan a explicarle. ¿Hay momentos para explicar? Sí. Y hay momentos para decirle, porque lo digo yo, que soy tu padre. Y algunos dirán, pues no, hay momento para explicar y hay momento para decir, porque yo tengo la autoridad. Y cuando llegue el momento te lo contaré y te lo diré. Cuidado. El viernes, antes de ayer, vinieron a comer Ana Belén, Demis y mi nieta a comer a casa. Y cuando terminamos de comer y tal, creo que fue antes de la comida, estábamos jugando y ella se metió en el de esto de la ropa. ¿Cómo se llama esto de la ropa? ¿Qué? Como entiendes, en urbano, ¿cómo se nota, ¿Cómo se nota quién lleva ahí la ropa, las de esto, Bien, tú también planchas, ¿no? Eso. El cesto de la ropa, efectivamente. Se metió dentro del cesto de la ropa. Y ahora yo, en lo que es el lavadero, y entro buscando en el lavadero y escucho, Pedro. Y digo, ¿quién eres? Soy Dios, soy tu Dios. Ah, sí. ¿Qué quieres, Señor? Hazle caso a Emma siempre. Digo, vale, Dios, muy bien. Hazle caso a Emma siempre. Eso es lo que tienen los niños. Eso es lo que tienen los niños, que lo quieren todo. Si por ellos fuesen, todos se acostaban a las 4 de la mañana, no iban al colegio, comían lo que querían, no se duchan. Eso es lo que quieren siempre los hijos. Libertad, en ese sentido malo. Pero los padres están ahí, deben de estar ahí. Los padres deben estar ahí para que eso no ocurra. Los padres cristianos, hermanos y hermanas, tienen que tener tiempo para estar con la familia. Se tienen que divertir con la familia. Tienen que hacer planes con la familia. Tienen que orar con su familia. Tienen que reír y llorar con su familia. Y siempre deben dejar muy claro
siempre deben dejar muy claro que su familia es lo más importante. Siempre deben dejar muy claro que su familia es lo más importante. Esto que voy a contar lo he contado en muchas ocasiones, pero siempre hay hermanos o personas que no lo han escuchado. Yo recuerdo en un campamento de adolescentes que me invitaron para predicar, y el último día venían los padres a recoger a sus hijos, y había un hijo de pastor que durante la semana había hablado conmigo porque se encontraba mal, porque me decía, es que mi padre nunca está conmigo, es que mi padre siempre está con la gente, es que mi padre nunca juega conmigo. El niño en aquel momento tendría unos 15 o 16 años, y el chaval lo estaba pasando bastante mal, y yo pude hablar con él, intenté aconsejarle, en fin. Y el sábado, cuando terminaba el campamento, vino su padre, como todos los padres, a recogerlo, y yo me fijé en el padre. Y el padre, estaban todos los niños esperando a los padres iban para los chavales, los chavales iban para los padres, y el padre, que es el pastor de una iglesia, el padre venía, y el niño así el chaval así con los brazos, y en vez de irse a su hijo, que llevaba una semana sin verlo, se fue para otro hijo de un miembro de la iglesia, y abrazó a otro hijo del miembro de la iglesia en vez de a su propio hijo. Y el pobre mío allí con los brazos, a ver si su padre le daba un abrazo. Yo sentí un dolor aquel momento cuando yo vi aquello, porque además sabía la situación del hijo, sentí un dolor, y conocía, y sigo conociendo al pastor, aunque ya no es pastor, y me dolió en el alma. Los padres tienen que ser conscientes, y los hijos sobre todo tienen que ser conscientes, que son más importantes, que son lo más importante. La familia tiene que ser consciente de que lo más importante es la familia. Y eso solamente lo pueden enseñar los padres, porque además el modelo se repite. Si los padres enseñan a sus hijos que son lo más importante, después sus hijos enseñarán a sus hijos que la familia es lo más importante. Si los padres no enseñan a sus hijos eso, se repetirá también, pero al contrario. Siempre se repiten, siempre hay excepciones, pero siempre se repiten los modelos. Y tenemos, hermanos y hermanas, que tener mucho cuidado. Dirección, corrección, disciplina y amor. Fijaros que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La versión Dios habla hoy dice: hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. En la versión popular dice: hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Déjame decirte también en esta mañana otra cosa importante a mi entender. La Iglesia debe de entender que los hijos de los pastores y los hijos de los diáconos son niños. Son niños. Que los hijos de los que están en el ministerio, en la alabanza, la diaconía, en los diversos ministerios, los hijos son niños. No son perfectos. No son perfectos. Que a veces la Iglesia, con eso de la familia pastoral o de la familia de los diáconos, pueden pensar que los hijos deben ser perfectos. Los hijos son niños como los tuyos, con sus cosas como los tuyos, como los míos. Todos los niños son niños. Y lo que no podemos pretender, lo que no podemos pensar es que los hijos de los pastores tienen que tener una corrección y tienen que ser niños santos. Eso es imposible. Y la familia y la Iglesia tiene que entenderlo también. Una cosa es la educación, una cosa es el respeto, una cosa es que se enseña a los niños, y otra cosa es que creamos niños modelos, que incluso pueden tener sus problemas, porque van a crecer diciendo: es que mi madre siempre me decían que no podía hacer nada, que tenía que ser un modelo. Y también en la propia Iglesia le pueden decir a la gente: tú pórtate bien como el hijo del pastor, tú mira cómo se porta. No, ojo, porque podemos crear también, sin darnos cuenta, podemos crear también ahí una serie de problemas y dificultades. Los hijos de los responsables, de los diáconos, de los ancianos, de los que tienen responsabilidades en la Iglesia, son niños. Y la Iglesia debe de entenderlo. Y la Iglesia debe de asumirlo. En este caso, en mi caso concreto, y creo que hablo en nombre de los dos, yo tengo que decir, el otro día me decía mi mujer, hace 2 o 3 días me decía: esta Iglesia siempre ha sido madura, esta Iglesia siempre ha sido madura, y seguirá siendo madura, y seguirá tomando las decisiones correctas.
Estábamos hablando de los hermanos y hermanas, el tema de la asamblea, de la elección del consejo, y me decía ella, esta iglesia siempre ha sido madura y seguirá siendo madura. Cuando nosotros llegamos aquí, Ana Belén tenía 3 años. 3 años tenía Ana Belén. Después cuando nació Esther. Yo no puedo decir, con toda mi alma, con todo mi corazón, yo no puedo decir que yo haya detectado que alguien le haya dicho a mis hijas, es que tú eres la hija de, es que tú eres la hija de, es que tú tienes... Yo no lo he detectado. Creo que la iglesia en aquel momento y posteriormente siempre han visto a esas niñas como niñas. Como niñas. No sinvergüenza, no maleducadas, pero como niñas. Y una iglesia que eso lo entiende, una iglesia que eso lo lleva, es una bendición para esa familia. Y déjame también deciros otra cosa, con el papel de la esposa de. El papel de la esposa del diácono, de la diaconisa, el esposo de la diaconisa, el esposo del anciano, el esposo del anciano, borra eso. La esposa del anciano, déjame deciros una cosa en ese sentido. La esposa del pastor, del anciano, del diácono, o el marido de la diaconisa, son cónyuges. Son cónyuges. A la esposa del pastor no se le debe de pedir que sea la pastora, a no ser que tenga el llamamiento. Si tiene el llamamiento de su marido y la vocación de su marido, hará labores pastorales. Pero hay muchas esposas de pastores que no tienen el llamamiento pastoral, simplemente están con su marido. Como la esposa del carpintero está con su marido carpintero. Como la esposa del arquitecto está con su marido arquitecto. Pero no tiene por qué ser arquitecto. Sí, lo que tiene que hacer es estar con su marido y apoyarlo y viceversa. En la iglesia pasa exactamente igual. Que a veces confundimos, pensamos el rol del pastor y decimos, y la pastora sí tiene el llamamiento y tiene el don, y tiene la vocación. Si no, es simplemente la esposa, que su marido trabaja como pastor, y tiene que ser como cualquier mujer de la iglesia, comprometida, santificada, entregada, ejemplar, sirviendo al Señor, etc. Y el marido de la diaconisa, exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, cuidado, porque sin pretenderlo, sin quererlo, podemos tener una familia, podemos crear una familia en la que podemos tener, podemos ser demasiado estrictos y tener mano dura con los hijos, podemos ser demasiado sobreprotector y crear hijos que no van a tener personalidad, ni van a saber nunca tomar decisiones, podemos ser demasiado indulgentes y vamos a crear monstruos que al final harán siempre lo que quieren. Entre una cosa y otra tenemos que ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Y que realmente la palabra de Dios sea, hermanos y hermanas, la que nos guíe en todo momento en algo tan importante como es la familia. Como es la familia. ¿Te parezca o no te parezca? Siento decirte esto, te parezca o no te parezca, a tu familia la miran en la iglesia. Pero no solamente la mía, o la de los diáconos, o la de los ancianos, es que la tuya también. Te parezca o no te parezca, nos fijamos en lo que hacen los niños. Te parezca o no te parezca, nos fijamos en cómo nos vestimos. Te parezca o no te parezca, nos fijamos en la manera que tenemos de actuar. Tristemente, pero es así, es así. Entonces, tenemos que tener a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, estar con nuestros hijos y no olvidar que la familia, hermanos y hermanas, es una bendición. No olvides, por favor, siempre he tenido muy claro este orden. No todo el mundo tiene ese orden claro, pero yo sí lo tengo y creo que es bíblico. Primero el Señor, después la familia y después el ministerio. Si ponemos el ministerio antes que la familia, estamos descuidando a nuestra familia. Y podemos ganar una iglesia, podemos ganar una responsabilidad del ministerio y estamos perdiendo a la familia que Dios nos ha dado. Ha pasado muchas veces. Y yo he conocido situaciones así y de eso he aprendido también. Tenemos que tener pasión por la familia. Esta iglesia debe tener pasión por su familia.
Y los padres tienen que tener pasión por sus hijos. Y los cónyuges tienen que tener pasión entre ellos. Y los hijos tienen que saber la clase de padre maravilloso que Dios les ha dado. Y saber que la Iglesia, al fin y al cabo, es familia de familias. De familia. Así que, hermanos, cuidado con la avaricia, porque podemos caer en la idolatría. No todo el mundo podemos tener 5 Rolls Royce y 4 Mercedes como lo tiene Urbano. Es imposible. Es imposible. ¿Te falta alguno? ¿Uno? ¿Cuál falta? Cuidado con la avaricia, con querer. No podemos amar al Señor y al dinero a la misma vez. Y cuidado que la familia es un regalo precioso. No solamente las familias que están trabajando en la obra de Dios, sirviendo en la obra de Dios, sino todas las familias cristianas. Es un regalo. Y tenemos que vivir de esa forma, cuidando a nuestra familia y amando a nuestra familia. Quería decirte en esta mañana, ya para terminar, quería decirte, la familia más maravillosa que hay es la familia de la Iglesia. De verdad, aparte de la familia carnal, de sangre que Dios nos ha dado, hay una familia que es estupenda, que es la familia de la Iglesia. Estupenda. ¿Cómo se entra en esa familia de la Iglesia? Pues se entra creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo, aceptando a Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados. Cristo derramó su sangre por tus pecados. No lo olvides nunca. Hemos sido separados de Dios por el pecado. El pecado ha hecho una transgresión, una ruptura entre el Dios Santo y nosotros. ¿Cómo podemos volver a recuperar esa relación con el Dios Santo? A través del puente que Dios ha mandado, que es Cristo. Y atravesando ese puente tenemos una relación con Él. Ese puente se ha construido a base de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Para que tú puedas entrar en la familia de la Iglesia, para que tu nombre esté en el libro de la vida, para que tú tengas una relación con Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados, que si te miras a tu interior verás que son muchos, como cualquiera de nosotros, mirar a tu interior y aceptar a Cristo como soberano Señor, como Salvador de tu vida, porque Él murió, déjame decírtelo, solamente por ti. Por ti. Cristo murió por ti. ¿Hay alguna persona en esta mañana que quiera levantar la mano y decir, quiero aceptar a Jesús como Salvador y Señor de mi vida? Me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús en mi corazón como Salvador y Señor de mi vida, porque quiero entrar a la familia. Y la mejor familia después de la familia que tenemos es la familia de la Iglesia. Y es saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que tengo la salvación. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decir, yo quiero recibir a Jesús, me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como mi Salvador y Señor? Ahora es el momento, si alguien quiere hacerlo. Querido Padre, gracias por esta